ley de registro civil que se llama registro civil de la ley, sí. Sí, es una ley de 54. No, hay una que eso fue actualizada en el 1992. Esa ley dice que la cédula tiene que ser un documento de convergencia. O sea que tiene que servir para identificar y registrar la mayoría de procesos que hace un ciudadano. Entonces, si usted revisa su cartera ahora mismo, usted se va a dar cuenta que tiene un seguro médico que le proporcionan las ARS, se va a dar cuenta que tiene una licencia de conducir, que tiene la misma cédula de identidad electoral, que tiene documentos educativos, carnet universitario. Entonces, todos esos documentos de identificación y registro pueden converger en la cédula de identidad y electoral. El carácter de identidad y electoral son apenas dos. Y yo digo que la cédula tiene que ser inteligente, pero tiene que ser dinámica, activa, no puede ser un documento pasivo. No pueden ser una serie de datos vaciados o vertidos en un pedazo de plástico. Eso no puede ser así, porque la foto que está ahí mía, por ejemplo, tiene 10 o 12 años. Ya yo no soy ese. Ni para fines de identificación eso sirve. Si el documento es dinámico, es activo, entonces automáticamente se puede ir actualizando solo el documento electrónicamente. Entonces, la Junta Central Electoral, por razones que yo no termino de entender, insiste en un plástico. Insiste en una cédula bruta, en una cédula pasiva, inmodificable. Y ahí se va a gastar mucho dinero público. Nosotros no deberíamos dejarle a la Junta Central Electoral la confección de la nueva cédula, porque ese es un proyecto que involucra a todo el Estado dominicano. Y el gobierno, que está hablando de modernizar el Estado, debía ser el primero interesado en que la Junta cumpla con los objetivos que procura el documento. Entonces, si insistimos en este modelo de cédula, en 2 años o en 3 años vamos a tener que volver a hacer una cédula inteligente, porque la que estamos haciendo es bruta. Claro, pero es que el caso es que, bueno, yo recuerdo que una vez se intentó el voto electrónico. Entonces hay que hacer una inversión grandísima. Oye, que el voto electrónico es lo ideal. Si hubiésemos escogido el voto electrónico en el PLD, ya todo el mundo no es tan fácil. Pero hay que hacerlo. Bueno, eso sí. Melton, ¿y cuántos datos procesa Amazon, la tienda donde se compra por internet, que hace una transacción cada 10 segundos? ¿Cuál es el problema? Pero estamos preparados para el voto electrónico. ¿Cuántas transacciones procesa un banco como el Reserva o el Popular al día? Y lo hace sin problema, a diario. Entonces, hay que asumir las cosas con determinación. Yo digo una cosa: una cédula, un documento de identidad, un ID, tiene que empezar cuando la persona nace y tiene que cerrarse cuando la persona se muere, cuando se genere el acta de defunción. En ese periodo, a esa persona que se le da ese ID, esa cédula de identificación, tiene que empezar cuando nace y empezar a ponerle ahí todos los registros del pediatra, el tipo de sangre, si es alérgico a alguna enfermedad, las citas médicas. Cuando esa persona empieza a tener actividades sociales, que va a la escuela y se registra, automáticamente los registros de la escuela tienen que estar en su cédula. En qué curso está, en qué colegio estudió, todo eso. Y después que pasa la fase de iniciación escolar, tienen que registrarle el grado al que llegó, si es primaria, si es intermedio, si es secundaria. Y cuando esa persona empieza a participar en el mundo laboral, hay que incluirle todos los registros laborales ahí. ¿Por qué lo botaron del trabajo? Todo eso está ahí, en tu hoja de vida. Y cuando tú empiezas a tener actividades financieras, automáticamente todo lo que dicen los buró de crédito tiene que estar en tu documento. Y cuando tú tienes un problema judicial, eso tiene que estar en tu documento también. Hacia allá es que tenemos que caminar. Una cédula que sirve, un ID, porque el plástico no sirve para nada. Es un ID, un número electrónico que cuando tú te pares en un counter de una institución pública, de una línea aérea, de una ventanilla de migración o de un banco, automáticamente sepan quién eres tú, porque el Estado te provee esa información basado en un gran data center nacional, en una gran base de datos nacional. Hacia allá es que tenemos que caminar. Yo le decía a los muchachos aquí la semana pasada, vamos a invitar a la Junta y vamos a hacer un programa especial sobre la cédula. Y yo estoy dispuesto
a traer los técnicos que me ayudan en estos temas y buscamos lo que han escrito como Hideki Morrison, que escribió un artículo maravilloso hace como un mes o 15 días, no sé, en su cosas de tecnología. Dani La Antigua, que está conmigo en el programa los jueves. Carlos Brito, que dice, si no es identificación por radiofrecuencia, eso van a tener que modificarlo dentro de 2 o 3 años otra vez, porque esa es la tendencia en el mundo entero. Incluso cuando nosotros vamos a Estados Unidos y nos paramos en la casilla de migración, yo no sé para qué sirve el pasaporte. ¿Para qué sirve? El pasaporte físico, ¿para qué? No, para chequear tu identificación. ¿Qué identificación? Y eso dice. No. Lo que tú tienes que poner la huella ahí. Y la foto, ¿no es así? Pero los gringos tienen pasaporte. ¿Para qué sirve? ¿Pero para qué sirve? Dime para el biométrico. ¿Pero para qué sirve eso? Pero dime para qué sirve. No, es lo que ellos tienen en la computadora. Lo que cuando lo meten, pero es que eso, oye, simplemente lo que pasan es un número. No. ¿Qué es lo que pasa? Tiene toda la información. Pero óyeme, Julio, pero ¿para qué sirve eso? Es lo que ellos tienen ahí que vale. Por eso lo trancan en el huertico a la gente. No, ellos usan las dos cosas. Ellos verifican si lo que está en el pasaporte ¿para qué sirve? Coincide con tu huella. Hermano, tú tienes un ID ahí. Imagínense que tú tienes un ID y en vez del pasaporte tú andas con esto. Y tú se lo pasas al gringo y él hace así. La visa no está registrada electrónicamente. ¿Para qué tú necesitas un ID y un pasaporte? No tiene sentido. Porque el pasaporte es un ID. Por eso, ¿para qué tú tienes 2? ¿Para qué tú tienes 3? ¿Para qué tú tienes 4? Perdóname. Ellos lo único que necesitan es un número. Perdóname, José. Ese número están los datos que necesitan para eso. Perdóname, de acuerdo a los acuerdos internacionales, porque la formación del pasaporte es fruto de un acuerdo que se toca en la Convención de Viena, donde se establecen también los márgenes diplomáticos de las relaciones entre los países. Entonces el pasaporte no es solamente para la identificación. El pasaporte tiene el registro del sello de entrada y salida de los aeropuertos que utilizaste. El pasaporte también tiene la visa del país que se corresponde. Todo eso es virtual. Se puede hacer virtual. Sí, pero no es lo mismo. Ellos acordaron tener la constancia física del sello y de la visa. No, es que yo sé eso. Lo que yo quiero que tú me digas por qué. Lo que pasa es... lo que pasa es que cuando eso se acordó, no había tecnología disponible para hacerlo virtual. No, José, sí. No existía. Eso se renovó hace apenas 2 años. Óyeme, incluso por eso dice el Vaticano que Wozolowski no puede ser... No, pero escúchame. No puede ser repatriado a Polonia. No, la lectura biométrica es parte de la actualización tecnológica. Está bien. Lo que pasa es que eso está registrado, Víctor. Eso está registrado. No, pero lo que te quiero dejar dicho, José, es que comparto tu idea de la identificación y de que se haga un solo concepto de identificación. Pero el pasaporte es necesario. El ID para viajar es el pasaporte. Porque tú no tienes la base de datos de un país, no tienes la constancia de visa de la base de datos de otro país. O sea, si tú quieres viajar a Turquía. José, si tú quieres viajar a Turquía y tú vas al consulado de Turquía y te dan una visa en el consulado de Turquía. Esa visa se registra en la base de datos de Turquía. Pero no se registra en la base de datos de España. ¿Pero por qué? Y entonces, yo te pregunto a ti, ¿por qué? Porque un país quiere tener conocimientos en el pasaporte de manera física de ver cuáles países previamente tú has visitado o cuáles países previamente te han otorgado la visa. ¿Por qué no puede estar en una base de datos compartida? Dime, pregúntame. La Interpol no tiene una base de datos compartida. Sí, pero no necesariamente tiene la entrada y salida. Lo que pasa es que a mí me da pena que vamos a gastar todo ese dinero en eso para después tener lo que volver a hacer. Lo de la cédula que tú dices. Sí, eso no va a funcionar, Eury. La que tú tienes ahora no sirve para nada. Pero que la pregunta Oye, la cédula que ustedes tienen en los bolsillos ahora no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Que no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Ve a un banco, ve a ver si no. Pero es que no es eso, es el número, hermano. El banco. Oye, tú podías cambiar un cheque en el banco. Y el banco sabe que el cheque está legal, que la firma es correcta. Y tienen el dinero ahí. Y si el sistema no está activo, te dicen, no podemos cambiarlo porque no hay sistema. Un banco no hace ninguna operación sin automatizarla, sin tomar en cuenta la plataforma tecnológica que va a registrar eso. Eso es todo. Que se elimina la cédula. Es que la cédula no tiene sentido. Bueno, lo importante es el número. En todos los sitios no, tú tienes que tener el plástico. Oye, ¿por qué? Porque las patrullas de policía todavía. Pero lo que yo te quiero decir que lo que importa de ahí es que la información que esté dentro de eso sea correcta. ¿Y no es así que la van a hacer ahora? No, Eury, no, esa es una información pasiva. Eso es una tecnología de inventario. Eso que está ahí, mira, que no sirve para nada el código de barra. Bueno, no sirve, eso está superado. Ahora. Pero se puede eliminar la luz el documento físico en un país donde no, yo no digo que se
puede eliminar. Yo no dije eso. Yo dije que tienen que converger el plástico y la electrónica. Mientras debe haber una transición. En 10 años eso no va a existir. Cada policía tendrá que andar con un aparato para meter ese documento. Ahora, en 10 años eso no va a existir. Mientras tanto, tienen que converger los dos. Pero aquí no. Esto vuelve a ser el mismo pedazo de plástico que no sirve para nada. A gastar más de 500 millones de pesos en eso. Espérate, Julio, me faltan 2 temas.